En este episodio de Viajando se llega empezaremos a recorrer la Patagonia Argentina. Esta vez el sur nos espera, un viaje distinto, con otro ritmo, con la libertad de llevar la casa a cuestas y despertar cada día en un lugar nuevo. En este capítulo y los que vienen vamos a recorrer un poco Chubut y para eso vamos a quedarnos dentro del Parque Nacional Los Alerces, en donde dejaremos nuestra casita rodante para salir a recorrer. Vamos a estar visitando los túneles de hielo en el Cerro La Torta, Chubut, y te mostraremos la travesía que hicimos para llegar. En el lugar nos encontraremos con una impresionante cascada. También hablaremos con guías de la zona que nos contarán todas las actividades que se pueden realizar dentro del parque. Y nuestro viaje para llegar a Chubut comenzó desde Buenos Aires. En lugar de seguir la clásica Ruta 3, tomamos un camino distinto, la Ruta 152 y luego la 237. Una travesía que nos lleva por paisajes cambiantes, lejos del tránsito pesado y más cerca de la Patagonia. Atravesamos la llanura pampeana hasta llegar a La Pampa, cruzando el Parque Nacional Lihue-Calel. Al cruzarlo, empezamos a ver guanacos, yandús y otras clases de animales. Un rincón de sierras en medio de la estepa que rompe la monotonía del paisaje. En esta parte hay que circular con cuidado, ya que los animales andan por la ruta. Lo bueno de tener una casa rodante siempre con uno mismo es que podíamos hacer paradas, calentar agua, tomar unos mates, comer algo y luego seguir camino. Cometimos el error de elegir la ruta 152 y se convirtió en un verdadero desafío. Los pozos y el mal estado de la ruta hizo que cada kilómetro lo tengamos que hacer súper lento. El camino hacia el sur es un viaje que cambia cada kilómetro. Los paisajes van mutando, de la llanura al bosque, del calor al frío. La ruta parece interminable. Pero en medio de tanta belleza aparecen las huellas del fuego. Empezamos a tener nervios, ya que nos enteramos que la ruta 40 estaba cortada. No sabíamos si íbamos a poder cruzar. Aún así, decidimos seguir camino. Por suerte, pudimos pasar sin problemas. Y todas estas imágenes son apenas algunas de las postales que nos regala el camino. Esta es nuestra primera vez recorriendo el sur con nuestra casa rodante y teníamos dos grandes dudas. La primera era dónde dormir durante el viaje. Nosotros dividimos el recorrido en tramos de 700 kilómetros, con la idea de hacer paradas solo para descansar. Por eso, ingresar a un camping no nos parecía necesario. Por tal motivo, optamos por dormir en estaciones de servicio y para nuestra sorpresa, encontramos algunas muy bien equipadas para viajeros, con electricidad, duchas e incluso espacios cómodos para pasar la noche. La otra duda, o más bien inseguridad, era manejar en caminos sinuosos con la casa rodante. Nos preocupaban bastante las subidas, las curvas cerradas y el hecho de no tener demasiada experiencia, pero debo confesarles que el viaje fue increíble. Llegamos al Parque Nacional Los Alerces. Para ingresar hay que abonar una entrada. Ya una vez dentro, descubrimos la pequeña localidad de Villa Futalaufken, que en los próximos videos estaremos descubriendo juntos. En este lugar vamos a dejar la casa rodante, en un camping en plena reserva natural. Si te llegan a tirar todo encima y te empiezan a comer, yo te filmo. Pero no nos desviemos más del tema y empecemos a explorar juntos la travesía hacia los túneles de hielo. Muy cerca de donde comenzaba la travesía había un sendero que llevaba a una cascada. Decidimos visitarla. Vamos a visitar la cascada de Irigoyen. Solamente son 15 minutos de caminata. El trekking es una intensidad bastante baja. Solamente hay que caminar, hay que subir y está, aparte, tiene escalones, o sea que está bien preparado para que sea fácil. Este camino está mejor marcado y es bastante simple de hacer. Se los recomiendo porque la cascada es hermosa.
a ver qué pasa. Vamos a salir con las camionetas. Se viene un nuevo comienzo, una nueva aventura en Viajando se llega. Nos levantamos muy temprano con esta campera enorme que tengo. Vamos a ir a las cuevas de hielo. ¿Me acompañan? Bueno, ya estamos haciendo el camino hacia los túneles. Estamos siguiendo una camioneta que nos hace de guía. Levanta bastante tierra. Hay mucha vegetación al costado, así que se nos va a rayar toda la camioneta. Pero bueno, estas son las aventuras, las que se pueden contar. Hay varias agencias de turismo que ofrecen esta excursión. Nosotros elegimos Rincón del Sol porque nos daba la posibilidad de venir con nuestro propio vehículo 4x4 y seguir a los guías para llegar a los túneles de hielo. Por momentos no se ve absolutamente nada porque estamos siguiendo a las camionetas que van adelante y obviamente que la tierra se levanta, así que estamos entre que tenemos el sol por momentos adelante. Estoy a ciegas entre el sol y todo el polvo que se levanta, no sé a dónde me dirijo. El inicio de la travesía es desde el complejo Rincón del Sol, dentro del mismo Parque Nacional. Gran parte de todo el recorrido que estamos haciendo, a los costados, se ve todo el bosque todo quemado. Nos contaban los guías que la mayoría de las veces se incendian por colillas de cigarrillos o gente que hace fuego para comer un asado y no apaga el fuego. Así que bueno, esta es la importancia de cuidar un poco el medio ambiente, ¿no? Tenemos un recorrido de aproximadamente 40 minutos hasta el Mirador de la Virgen. Desde ahí emprenderemos una caminata de aproximadamente 2,5 kilómetros hasta llegar a la cascada y a los túneles de hielo. Realizar esta travesía dura aproximadamente entre 4 a 5 horas. Tras andar 40 minutos por este espectacular bosque, era hora de dejar las camionetas en el mirador y continuar a pie. Pero antes íbamos a hablar un poco con el guía y nos iba a contar cómo se forman los túneles de hielo. Estamos con Nico que nos trajo a los túneles de hielo. Hicimos primero el primer tramo en 4x4 y después hicimos un trekking de ¿cuántos kilómetros? Son 3 kilómetros en subida hasta el acceso al túnel. Yo trabajo con la población Rosales, que es el complejo Rincón del Sol, donde hay servicios para los turistas de camping, cabañas, proveeduría y bueno, el servicio de excursión que hacemos la travesía en 4x4 hasta este mirador y ahí iniciamos el trekking. Es una excursión que el trekking tardamos, depende del grupo, pero un promedio de hora y cuarto, depende cómo vayamos llevando el ritmo. Contanos cómo se forman las cuevas de hielo. Sí, tiene que ver con, nosotros decimos el túnel de hielo, pero no es hielo en sí. Es nieve acumulada del invierno en un sector geográfico determinado, donde se acumula mucha nieve y ya empezando la época de deshielo, el agua empieza a hacer una erosión en la nieve y empieza a hacer el formato de túnel. Lleva un proceso hasta que se abre para que podamos ingresar y tiene más o menos un mes de túnel formado que podemos ingresar y salir y después ya se empieza a agujerear el techo y ahí ya cuando no es seguro. O sea, recomendamos no ingresar ya y por cuestiones de seguridad nosotros ya dejamos hacer la excursión y ya ponemos cartel de prohibido entrar porque hay caminantes que llegan con la caminata desde abajo, que son un promedio de 5 horas más o menos. Se puede hacer también. Ah, ¿se puede hacer caminando? ¿Es verdad? Sí, eso es lo que... desde la base es bastante dura porque tenemos de desnivel casi 1000 metros en 12 kilómetros. Recién llegamos al mirador en donde vamos a empezar la parte en donde tenemos que ir caminando. Nos abrigamos bastante porque hace mucho frío acá arriba y nos dieron a todos un bastón para que sea más fácil. Estas formaciones naturales únicas se encuentran en el Cerro La Torta,
y se forman durante el verano, cuando la nieve acumulada en invierno se convierte en hielo y comienza a derretirse desde la base, creando túneles de más de 100 metros de longitud y 10 metros de diámetro. La mejor época para visitar los túneles de hielo es durante los meses de enero y febrero, cuando las condiciones climáticas permiten la formación de estas estructuras. En nuestro camino podemos ver arena volcánica, un tipo de sedimento fino compuesto por partículas de roca y minerales expulsados en antiguas erupciones volcánicas. Ya hicimos un tramo bastante importante. Acá hace más o menos 5 grados. Va bajando cada 100 metros de altura 1 grado. Abajo hacía 11 grados, acá más o menos ya van 5 grados, 5 o 6 grados. Los árboles son todos lenga. Estamos viendo algunos que son más altos y otros más pequeños, porque cuando en invierno, en marzo aproximadamente, empieza a nevar acá arriba y los árboles son más pequeños por el peso de la nieve. Tuvimos suerte porque estamos en la mejor época de los túneles, así que es un estadio 2 en donde se puede ver unos colores fascinantes adentro del túnel. Así que estamos muy contentos, pero con frío. Tenemos frío en las manos, pero estamos abrigados, así que vamos que llegamos. Dentro del camino podés ver árboles que se formaron de manera circular por la nieve. Es impresionante las formas que tienen. Le preguntamos al guía si acá podemos ver pumas y nos dijeron que cuando hay gente no aparecen. Digamos, en esta época donde más se sube no aparecen, que quizás cuando no hay tanta gente sí. Que el año pasado nos contó que estuvo cara a cara con un puma en el incendio porque venía corriendo, huyendo, pero no pasó nada, solamente corrieron para diferentes lados. Acá no se ven tanto, sino que en Piedra Parada puedes verlos, pero es muy difícil porque en Piedra Parada hay más ovejas y bueno, son más fáciles de comer. Comen liebre, obviamente, bueno, liebres hay un montón también, pero lo que más les llena son las ovejas y por eso están más ahí, en esa parte. Y si no más, yendo para Chile podés encontrar, o hay una excursión, una expedición para ver pumas, porque dice que están más adiestrados a la gente. Ay, me asusté, pensé que salía algo del arbusto. Quieren ver un puma. En esta parte es más bosque y están las golondrinas patagónicas que en este momento están comiendo y van comiendo los bichitos que van volando, así que se van a ver que vuelan entre nosotros. Ahora vamos a hacer el último tramo hasta llegar a las cuevas de hielo. En esta parte nos contaba el guía, ahí está la cascada de Irigoyen, que ya visitamos, y parte del hielo que cae va ahí, a esa cascada. Wow, mirá lo que es esto, mirá lo que es la vista que tenemos en este momento, en este tramo. Mientras continuamos subiendo, vamos a conversar un poco más con el guía para aprender más sobre los túneles de hielo. ¿Todos los años se pueden ver? Sí, en verdad hubo un año que no tuvimos túnel, que fue muy poca la nevada que cayó en el invierno, así que no lo tuvimos, que fue creo que un año antes de la pandemia, 2020 creo que fue, que no se formó el túnel. No alcanzó la cantidad de nieve para hacer el túnel y que quede formado, no se formó. Pero sí, es una vez al año y dura un mes. Y ustedes no saben en qué momento va a estar listo, porque hay que, o sea, vos venimos viendo todos los días. Claro. Todos los días venimos subiendo, nosotros ya sabemos que a principio de enero es más o menos la fecha. Este año en particular se dio el 15 de enero el primer ascenso con turistas. El 13, 14 nosotros ya veníamos subiendo, limpiando un poco el camino, porque después del incendio muchos árboles caídos. Así que, incendio del año pasado. Sí, del 2024 en el mes de enero, justo para esta época, estábamos por empezar la temporada y se desató un incendio de gran magnitud. Sí, 60.000 hectáreas se quemaron, gravísimo.
Muy y triste. ahí, ese año, el año pasado no pudieron hacerlo. No hicimos la excursión, no, nos estuvimos más abocados en el incendio, en ver que no llegue a la población, de que no se me quemen las casas, que bueno, a brindar ayuda a las brigadas, porque este era un lugar donde la brigada estaba trabajando mucho para contener, para que no vaya para arriba el fuego. Pero bueno, fue un fuego que pasó al el ejido provincial, o sea, del Parque Nacional, a lo que es municipal sería. A lo que es Alto Río Percy, que es un poblado del otro lado de este cerro, que este cerro se llama La Torta. Y nada, casas quemadas, evacuados, fue bastante triste. El nudo ese es un mecanismo de defensa del árbol ante un hongo. El yao yao es el hongo ese que se ve ahí chiquitito, no lo tocamos todavía porque está muy jovencito. Es una citaria del reino de los hongos y es comestible. Se puede, no sé, yo lo probé en ensalada, se puede comer en dulce o en salsa. Los pueblos originarios de la zona lo usan para una bebida, como una chicha sería, tiene un nombre que no me acuerdo ahora, y se usa para cuestiones ceremoniales. Para un acontecimiento se hace esta bebida y se toma en ceremonia. Bueno, el nudo antiguamente estaba muy de moda hacer artesanía. Sí. Estos son chiquititos, pero hay nudos. Ahora les voy a mostrar unos grandotes en el camino. Se cortaban a la mitad en feta, entonces tiene una forma muy rara. Se pela la cáscara y es como si fuera una nuez, un cerebro, una forma muy rara. Y eso se hacían relojes, ceniceros y un montón de recuerdos de no sé qué. Por suerte pasaron de moda y siguen ahí en los años. Es la barba de piedra, barba de viejo, barba del diablo, como lo quieran llamar, tiene distintos nombres. Eso crece en los bosques de altura, en la lenga, todos los notofagus, que es la especie de esta planta. Se la asocia al aire puro, muchas veces se dice donde hay barba de piedra hay aire puro. Tiene que ver con eso, pero también tiene que ver, más cantidad vamos a encontrar donde más humedad hay. Estos son bosques que tienen humedad, pero son bastante más secos que los del sur, por ejemplo, los de Ushuaia, donde va a encontrar bosques tapados de barba de piedra. Y a medida que más subíamos, las vistas eran realmente impresionantes. ¡Un montón! Está lleno para allá, está lleno, hay más. Voy a probarla. ¿Chaura se llama? Chaura. Es riquísima. Está buenísima. Estas flores se llaman perecias. Y acá hay más chaurias. ¿Chaurias? Chauras. Chauras, que son muy ricas. Se parecen al arándano. En esta parte hay más viento. Ya está bajando la temperatura porque estamos a más de 1500 metros de altura. Nos damos cuenta porque la lenga crece hasta 1500 metros de altura. Entonces de esa manera uno se da cuenta que ya pasó y ya estamos pasando los 1600 metros en este momento. Nosotros estamos en el Cerro La Torta y en esta parte se ve el Cerro Cocinero. Es aquel que se ve a lo lejos. Las montañas que tienen más punta redondeada son las que tuvo más nieve. Como aquellas que ves allá. Te das cuenta porque tienen punta redondeada. Bueno, vamos a pasar por una parte que tiene agua. Se ve que va cayendo el deshielo. Hay que tener cuidado porque es todo barro y patina. Ah, ahí estamos. Ay, no. Ahí está. Ya me saqué la campera. Así que quiere decir que entramos en calor. Y hay sol aparte. Así que está bueno. Wow, mirá lo que es la cascada. Estamos llegando a uno de los primeros atractivos de este recorrido, que es la cascada.
imagen es un cuento. Es impresionante, no lo puedo creer. Espero que se pueda trasladar con la imagen lo que estamos viendo nosotros ahora, porque la verdad que la inmensidad... Acá tenemos que pasar por un arroyito. Estamos llegando a la cueva, pero antes vamos a pasar por una cascada. Estamos bordeando todo un arroyo. El sonido del agua es impresionante. Ya se ve el hielo. ¡Ay, se está viendo la cueva! ¡Wow! Chicos, wow. Y finalmente, habíamos llegado a los túneles de hielo. Estos túneles tienen diferentes etapas. Comienzan como estructuras oscuras y sólidas, formadas bajo gruesas capas de hielo. Con el avance de la temporada, el deshielo transforma el paisaje, aparecen colores en el interior, pequeñas ventanas en el techo, y eventualmente el túnel se abre por completo, permitiendo atravesarlo de lado a lado. Hacia el final de la temporada, el hielo se adelgaza, las estructuras se fragmentan y el ciclo llega a su fin. Los túneles pasan por distintas etapas a lo largo del verano. Cada fase muestra cómo el hielo se va transformando hasta desaparecer por completo. En el estadio 0 solo se ve una gran masa de nieve y hielo. En esta etapa la cascada sigue fluyendo, pero el hielo es demasiado grueso para permitir el paso. En el estadio 1 se empieza a abrir el camino. Aparece una entrada en el túnel. El interior es oscuro porque el hielo es muy grueso y aún no deja pasar la luz. El estadio 2 es su mejor fase, en ella comienza el derretimiento y la luz empieza a filtrarse. La capa de hielo funciona como un prisma, Acá hay que entrar abrigado sí o sí porque hace mucho frío. reflejando tonos azules, verdes y amarillos. Estos colores indican el grosor del hielo y crean un paisaje único. Una vez dentro del túnel podemos aprovechar para sacar fotos porque salen espectacular. Bueno, esta es la parte más alta hasta donde se puede llegar en el túnel de hielo. Tenemos una vista diferente de lo que es la cascada. Y acá está el hielo. Acá ya se ven agujeros, es la parte del estadio 3 del túnel. Nosotros estamos justo en el estadio 2, en donde podemos ver los colores que se forman adentro. Así que justo lo aprovechamos. En el estadio 3, el hielo ya se empieza a derretir y se abren pequeños orificios en el techo. Esto permite ver el cielo desde adentro y hace que el interior se vuelva más luminoso. En el estadio 4, el túnel se extiende de punta a punta y es posible recorrerlo completamente. En esta etapa, el túnel puede alcanzar 100 metros de largo. La última de sus fases es el estadio 5. El hielo ya es cada vez más delgado y el túnel comienza a dividirse. ¡Qué peligro! Cada año, la naturaleza repite este ciclo, ofreciendo un espectáculo único para sus visitantes.
acá todo el año? No, yo no soy de los pobladores, Guille, mi compañero sí, es de la familia. Yo soy el único que no es de la familia, pero me adoptaron. Y a mí me gusta contar esto y poner en valor que es todo un proyecto familiar que fue mutando de antiguos pobladores. Ellos son antiguos pobladores, quinta generación, y el abuelo y los bisabuelos de los chicos tenían como economía en esta zona la leña y la ganadería, cría de animales y eso. Sí. Después hicieron un cambio al turismo, que fue el papá de Miguel, que no está acá. Fue el que inició estas excursiones en cabalgata, hacía la cabalgata la cascada, la vendían así, y fue el cambio y la apuesta a trabajar con el turismo y dejar de trabajar con lo que es ganadería y leña. Y bueno, después la generación venidera, que es la de los chicos ya, Miguel y sus hermanos, bueno, prepararon el complejo, abrieron el camping, tenían una cabañita y hicieron 2 más. Bueno, pero toda la familia trabaja, está en la recepción, la recepción es la hija de Guille, Claro. en la proveeduría la hija de Miguel y así. ¿Vos desde cuándo se está haciendo la excursión entonces de los? Mirá, una fecha exacta no hay, pero sé que el cambio ese al turismo lo hizo el papá de los chicos. Creo que en el año 2010, 12 ya se estaba haciendo. Mira. Pero no tenía la masividad que tiene ahora por el tema de redes sociales, no existían. Igual. Y bueno, era un turismo que cambió. Desde la pandemia para acá, la gente busca un poco más de este tipo de actividad. Al aire libre, caminatas en el bosque. No, y turismo internacional, ¿no? Y un montón. Sí, Esquel y el Parque Los Alerces no es un lugar donde sea una potencia el turismo extranjero. Sí, de a poquito estamos haciendo algunos pasos y algunas apuestas a eso. Estamos recibiendo turismo brasilero, que solo eso llegaba hasta Bariloche en una época. Y bueno, estos años se está trabajando para ver si pueden llegar acá. Tenemos un centro de esquí en Esquel y tenemos un montón de atractivos. ¿Cómo se llama el centro de esquí? El centro de esquí es La Olla. Ah, en La Olla. Sí, Eso, ¿a partir de cuándo está La Olla? Y La Olla abre la temporada, siempre la inician los primeros días de julio y termina en octubre. Creo que hasta el fin de semana largo de octubre, una semana antes. Ahí depende también cómo venga la temporada. Claro, tal cual. Pero es un centro de esquí muy amigable, familiar, con muy buena calidad de nieve y lindas pistas. Es chiquito, es como tranquilo. Es un centro de esquí muy, muy lindo, lo recomendamos. Recomendamos visitar el Parque Nacional Los Alerces. Acá estamos fuera de lo que es el ejido de parques. Como contaba antes, pasamos la parte límite este, pero el Parque Nacional tiene muchos lagos y muchos lugares y muchos atractivos. Bueno, y es patrimonio de la humanidad declarado por la UNESCO, así que invitamos a visitarlo Sí, y a explorarlo. sí. Es Hay muy un lindo. montón de circuitos para trekking. Sí, lleno. muchos circuitos familiares donde uno puede llegar en auto y estar en la playa, compartir algo, comer algo, Sí. meterse al lago si hace calor. La verdad que sí, tenemos pinturas rupestres. Es un parque que la gente no conoce, tarda en llegar porque estamos un poquito lejos Sí. de lo que es la comarca andina, pero cuando lo visitan saben que No. siempre hay que volver porque quedan cosas para hacer. Bueno, llegamos al Parque Nacional Los Alerces y vamos a consultar al centro de visitantes qué es lo que podemos hacer. Vinimos a averiguar al centro de informes del Parque Nacional Los Alerces. Estamos con Evelyn, que nos va a contar y hacer un resumen qué se puede hacer en el parque cuando lo visitamos. Cuando llegas te dan el mapita en donde te indican todas las cosas que tenés para hacer. ¿Cuántos senderos hay para hacer en el... Bueno, hola, primero. Sí, hola, muy bien. Se divide en 3 sectores, en 3 zonas. Tenemos la zona sur, que está a 23 kilómetros desde Trevelin. Y bueno, y después tenemos la zona centro, que es la que estamos ubicados ahora. Y después la zona norte. Y aproximadamente tenemos unas 36 sendas en total, incluida la huella andina, que también están dentro de esas 36 sendas. Son sendas que vienen desde Neuquén hasta el sur de la Patagonia. ¿Y alguna senda que vos decís, háganla sí o sí? La del Laguán Solitario. Ah, ¿es Allá así? En Pasarela de Río Rayanes. ¿Y cuántos kilómetros tiene? Y kilómetros, de tener unos 2 kilómetros, aproximadamente es 1 hora caminando hasta el puerto Chucao desde la pasarela. Y ahí van a encontrar la mayor cantidad de ríos. Está el río Rayanes, el río Menéndez, sus rápidos. Van a encontrar a mitad de recorrido un alerce de 300 años.
y van a llegar al lago Menéndez y al puerto Chucao, que desde sus playas pueden apreciar una vista panorámica del glaciar Torrecillas. ¿Acá se ve en los Andes? ¿En alguna parte? No, pero sí se ve lo que es el cordón situación de acá dentro del Parque Nacional. Se hace en el sendero como el Cerro de Dal, tiene una vista 360 que permite ver todo lo que es el lago Futalausken y el Cerro Situación. Y para atrás glaciares que bueno, de este lado no vemos. ¿Y cuál es el más complicado de hacer el sendero? Y los cerros más complicados tienen el cerro en el Alto El Petizo, que es uno de los que tiene más alta dificultad dentro del parque, por su tema de que bueno, es medio risquero y hay que tener bastante preparación física. Y el otro es el sendero al lago Kruger, que es un sendero que se hace en 3 días. Ah, es un montón. Sí, primero se acampa en Playa Blanca una noche, a la otra noche se acampa en lago Kruger, ahí tienen una senda que es a las Palanganas, que son de 2 horas, que llegan hasta el río Frey, y luego pueden volver o al otro día todo de un tirón o por una embarcación de aproximadamente 2 horitas. Pero hay- sale desde el lago Kruger. ¿Hay excursiones que te llevan? ¿Hay guías que te llevan? ¿O lo Sí. podemos hacer si queremos? Es autoguiado el sendero, o si no también se puede hacer a través de la embarcación que te lleva hasta el lago Kruger en el día y pueden volver a las 6 de la tarde de nuevo. Ah, bien. Sí, sí. hay Después dos acá opciones. tenemos, hay dos lugares para motorhome gratis. Sí, tienen estacionamiento de la playa que está cerca de Villa Futalausken, Sí. que está acá a 800 metros, y si no tienen en Punta Matos, que se puede estar hasta 3 noches gratuitamente, siempre acordando con el guardaparque de la seccional. ¿Y qué servicios hay? ¿Hay agua? Y es un camping libre, ahora no podemos hacer fuego, pero no tienen ni baños ni nada, solamente es para motorhome. Perfecto. Y después hospedajes, cabañas Sí. y campings. Camping, cabañas, hosterías, lodge, hay bastante. Domos, dormis, hay gran variedad dentro del parque. Sí, de los primeros guardaparques es la vestimenta que utilizaban los primeros guardaparques de todos los parques. Y se llama pocho. Y bueno, y también cómo se comunicaban porque el parque fue creado en 1936. Entonces utilizaban esto, que es un transceptor para comunicarse. Esto es una rodaja. Esa es una rodaja de alerce que se encontró flotando en el lago Futalausken. Cada anillito de esto se cuenta un año de vida del alerce. En sus primeros años crece un poquito más y ya después crece 1 milímetro por año. El alerce, bueno, es una especie nativa de acá y es la que nosotros estamos tratando de preservar. Es una madera muy livianita, por eso se encontró flotando, y otra que tampoco se pudre fácilmente. En lo que es la intendencia o infraestructura de acá, como la hostería Futalausken, tienen todas tejuelas de alerce. Y bueno, ellas tienen hace años cuando se podía usar el alerce para construir. Bueno, acá en Villa Futalausken antes funcionaba como un aserradero. Entonces las personas iban y talaban los alerces en la zona de la selva boliviana, allá por cerca del lago Menéndez, y bajaban con los troncos flotando hasta el lago Futalausken, que bueno, hasta esta zona que era Villa Futalausken, que era un aserradero en aquel entonces. Entonces, bueno, la madera de alerce era muy duradera, pero bueno, el alerce es muy lento en crecer. Entonces, por eso también se empezaron a extinguir. Crecían muchos años y se talaban mucho por el tema que es muy buena la madera, no hace falta ni siquiera de lijarla y dura muchos años, pero bueno, tarda mucho el árbol en crecer. ¿Y entonces cómo hicieron para prevenir que no sigan talando? Y bueno, y ahí es donde se hizo el Parque Nacional Los Alerces, a fin de que se empezó a extinguir el alerce, se hizo el parque para preservar ese árbol.
Y después de esta travesía, estamos listos para seguir recorriendo este maravilloso parque nacional. En los próximos episodios vamos a estar recorriendo senderos, haciendo exploraciones, subiendo montañas y mucho más. No te lo puedes perder. Déjanos en los comentarios qué te pareció este video y te dejamos otros que te van a interesar.